Hola nuevamente, vamos a continuar esta vez con la clase número 3 del curso Biología Pesquera. En esta sección vamos a ver lo que son las medidas de ordenación de la pesca en el Perú y en el mundo, qué es lo que hace el ser humano para justamente asegurar de que esté bien administrada, bien gestionada la pesca, ¿no? Con obviamente especial enfoque en el Perú, ¿no? Vamos a ver qué se hace en la parte peruana, ¿no? Aunque esto corresponde también a lo que se hace básicamente a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con una historia en realidad. Vamos a aprender de que justamente de dónde es que nace el tema de administrar el recurso pesquero y de ordenarlo en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos naturales, básicamente, si hacemos una visión un poco más general, no solamente de los peces, de la pesca, sino de los recursos naturales en sí, vamos a ver de que el acceso a la explotación de esos recursos naturales es relativamente libre, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Lo que se conoce a nivel mundial como la tragedia de los comunes. No es ninguna tragedia, no se preocupen, acá no se va a contar historias tristes. Aunque ustedes se van a dar cuenta de que así como funcionan las cosas a veces y por qué necesitamos ordenar y gestionar los recursos naturales de forma óptima, ¿no? Imagínense que están en un campo, ¿ya? Y que están... alrededor del campo hay aldeas con gente viviendo ahí. Y las praderas, ¿ya? Se refiere a praderas al tema de los pastos, básicamente, ¿no? Son de uso público. Es decir, todos los pastores pueden llevar a sus animales, a sus ovejas, a sus vacas, etcétera, a pastar, ¿no? Entonces, esto es de uso público, no hay restricción, todo el mundo se entiende, entonces todo el mundo ya se conoce y todo el mundo lleva a sus animales para que puedan alimentarse de estos pastos, ¿no? Estas tierras, lo que se puede decir que son comunes, ¿ya? Pueden utilizarlas quien quiera, ¿no? No existe ningún tipo de restricción. Imagínense pues que la tierra común, o sea, todos estos pastos, ya alberga la mayor cantidad de ovejas que su extensión permite. ¿A qué se refiere esto? Es decir, existe suficiente alimento para las ovejas que ya existen. Ni una más, ¿ya? O sea, ya llegó a un equilibrio total. Esta es igual cantidad de pasto lo que se produce que lo que se consume por los animales. Entonces ya llegó a un equilibrio, ¿ya? Una oveja más significaría menos comida para cada una del resto de las ovejas, ¿no? Sin embargo, obviamente, para los pastores supone una ventaja, o sea, ellos piensan y dicen pues obviamente que pueden aumentar el tamaño de sus rebaños. Más ovejas obviamente significa más lana, más ingresos, significa más dinero, ellos tienen necesidades, entonces obviamente todo el mundo quiere siempre pues, un poco más de ingresos, un poco más de plata, ¿no? Pero eso tiene una desventaja básicamente, ¿no? Obviamente, si aumentan la cantidad de ovejas, habrá un poco menos de comida para cada una de todas las ovejas, incluyendo también las ovejas de ese pastor. Sin embargo, bueno, esta desventaja no parece tener mucha importancia, ¿sí? Ya que es algo que se va a distribuir a todo el conjunto de las ovejas, no solamente a mis ovejas, sino a las ovejas de todos los demás rebaños. Es decir, yo no solamente voy a perder, sino que van a perder pues todo el mundo, todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, el pastor decide, pues, obviamente, yo me voy por la ganancia, ¿no? Obviamente, bueno, de repente las ovejas van a comer un poco menos, pero la ganancia lo amerita. Entonces, bueno, toman esa decisión y aumentan el número de sus ovejas, ¿no? Entonces, ocurre eso, un pastor toma esa decisión, pero cuando verdaderamente ocurre la tragedia, y ahí sí viene lo triste, se produce cuando todos los pastores actúan de la misma forma, ¿ya? Y las pequeñas pérdidas se comienzan a sumar, y cada vez hay menos pasto, cada vez hay menos alimento, cada vez las ovejas tienen menos comida, porque hay más ovejas de lo que el pasto puede producir. Y entonces provocan un desastre para todo el mundo. Llega un momento en que las ovejas se comienzan a morir porque ya no tienen pasto.
y o cada vez son más flacas, cada vez producen menos lana, cada vez se van muriendo más. Entonces, lo que empezó como una buena idea termina en una tragedia. Entonces, eso es lo que se conoce como la tragedia de los comunes. Entonces, en la pesquería ocurre más o menos casi lo mismo. La pesca es abierta. Yo siempre puedo ir a comprarme una lanchita, comprarme una caña de pescar, una línea, un anzuelo, una red y ir a pescar y agarrar todo lo que se me antoje. Pero obviamente hay un tope. ¿Ya? Los recursos tienen también un tope de producción. Tiene una velocidad por la cual se autorregeneran. Y si yo voy más allá de esa velocidad, si exploto más de lo que se regenera, obviamente voy a sobreexplotar. Y de hecho, esta es la situación de varias de las pesquerías a nivel mundial. Si vemos en este gráfico, por ejemplo, vemos el estado de la pesquería actual a nivel mundial. Recursos subexplotados significa de que son menos explotados de lo que podrían rendir incluso. Solamente están el 3% de las pesquerías mundiales. Moderadamente explotados se encuentran el 20% de las pesquerías. Plenamente explotados se encuentran el 52% de las pesquerías. Y sobreexplotados, o sea, ya prácticamente incluso agotados, ya suman más o menos el 17, el 7% y en recuperación un ínfimo 1%. Significa de que si vemos esto en este gráfico las capturas como una medida del esfuerzo, ¿ya? En el eje de las X estamos viendo el esfuerzo, o sea, significa de que cuando yo aumento el esfuerzo, voy a tener en un principio voy a tener más capturas. ¿A qué se le denomina esfuerzo? El esfuerzo que yo hago al pescar. Por ejemplo, más horas de viaje, más pescadores involucrados en la pesca, más barcos, más capacidad de bodega, etcétera. Todo lo que yo pueda medir como parte de ese esfuerzo se considera esfuerzo pesquero. De tal forma que yo aumento el esfuerzo, ¿ya? Y si vemos en el gráfico, lo vemos así. Si aumento el esfuerzo, aumento las capturas. Pero esto llega a un tope. Llega un momento en que aumento el esfuerzo y las capturas ya llegan a un límite. Ya no puedo capturar más de lo que hay. Si aumento el esfuerzo, incluso va a llegar un momento en que las capturas ya no van a mantenerse ni siquiera, sino van a descender. Porque cada vez estoy pescando con más esfuerzo, de tal forma que al final el rendimiento va a ser ínfimo. A esto es lo que se le conoce como la curva de máximo rendimiento sostenible. De tal forma que, como vemos en el gráfico, las especies plenamente explotadas el 52% de las pesquerías están en esta etapa, plenamente explotadas. Y hay muchas también que ya están incluso sobreexplotadas y agotadas. Ahora, si tomamos en consideración no solamente el esfuerzo y las capturas, sino vemos en realidad el beneficio también. Cuanto más capturas, más peces, más beneficio económico hay. Pero también el beneficio está directamente relacionado con lo que son las capturas. Entonces va a tener una curva más o menos parecida, ¿no? Yo aumento el esfuerzo y los beneficios van a llevar a un tope, pero este beneficio va a caer cuando me paso de ese esfuerzo sostenible, ¿no? Si vemos el tema desde el punto de vista social, de los beneficios sociales, más que nada, medidos de repente como generación de empleo, por ejemplo, ¿sí? Vemos que obviamente esto tiene pues es una recta, ¿no? Si yo aumento el esfuerzo, obviamente voy a generar siempre más empleo, ¿ya? Más barcos, más pescadores, más horas de viaje, más pescadores. Esto va a ser una recta, no es una curva. Voy a aumentar el esfuerzo y la generación de empleo se va a dar directamente con el aumento del esfuerzo. Pero si tomo en cuenta, por ejemplo, la conservación del ecosistema, voy a ver de que justamente aumento el esfuerzo, pero estoy disminuyendo la salud del ecosistema, ¿no? Estoy afectando directamente el ecosistema. Entonces, hay otras variables que hay que tomar mucho en cuenta. No solamente el tema del rendimiento, también obviamente la generación de empleo y el ecosistema para poder tomar una decisión correcta. ¿En dónde es que estamos a nivel mundial prácticamente?
a nivel mundial, la mayor parte de las pesquerías se encuentran en esta parte de acá. En la parte en la cual el esfuerzo ha sido ya plenamente alcanzado, desarrollado, incluso está en algunos casos sobreexplotando. Pero ustedes van a ver de que incluso si yo reduzco el esfuerzo, voy a tener prácticamente el mismo rendimiento en esta parte, los mismos beneficios, pero obviamente en desmedro de una disminución del tema social. Voy a reducir obviamente la mano de obra, no voy a necesitar más pescadores de los que necesito. Sin embargo, el ecosistema se ve beneficiado porque estoy pescando menos prácticamente. Pero los beneficios prácticamente son los mismos. Pescando menos voy a tener igual o mayores beneficios económicos. ¿Cuál es la situación de los rendimientos anuales en las principales pesquerías en el Perú? La anchoveta, por ejemplo, se está pescando en los últimos 15 o 20 años. Se han venido pescando entre 4 y 8 millones de toneladas, aunque esto se está ya disminuyendo, como hemos visto en la clase pasada. El año 2015 se ha llegado a 3 millones y un poco más, ¿no? Cada vez más se está pescando menos. Pero el precio de la harina de pescado, obviamente, por un tema de oferta y demanda, el precio de la harina de pescado se ha duplicado o triplicado en los últimos 10 años. Es decir, pescando menos anchoveta, estoy ganando prácticamente lo mismo o incluso más con la venta de la harina de pescado a Europa, a China, a Estados Unidos. Eso también ocurre porque también la demanda por el producto harina de pescado también ha aumentado bastante en los últimos años. Básicamente por los avances que ha tenido China en el tema de la acuicultura. Con la harina de pescado se fabrica alimento balanceado para sus pozas de acuicultura. Entonces la harina de pescado básicamente se va a alimentar otras especies, ¿no? Jurel, caballo y sardina, ahí están las cifras de Jurel entre 0.5 y 1.5 millones de toneladas y la caballa entre 0.3 y 0.5 millones de toneladas. Ahí están los datos de la merluza, de la anguila, del bacalao de profundidad, centolla, que en los últimos años también ha tenido bastante importancia. La pesquería artesanal, sin embargo, es mucho menos el volumen de lo que se pesca. Sin embargo, hay peces que son bastante representativas y que llegan a las varios miles de toneladas, ¿no? Sobre todo los peces como la lorna cabinza, pejerrey lisa, los invertebrados como el chanque, la concha de abanico, la pota, etc., ¿no? Y otros invertebrados. Sobre todo la pota, en los últimos años se ha venido pescando alrededor de 300.000 toneladas por año. La ordenación pesquera, ahora, debido a que obviamente hay un tema de que debe ordenarse, la ordenación pesquera en realidad es una disciplina bastante especializada y compleja, ¿ya? Que tiene que ver con los términos gestión, manejo, administración pesquera. La expresión en realidad ordenación o poner orden en la pesquería se consolida por primera vez en la Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenación y Desarrollo Pesquero de 1984. ¿Ya? Se sentaron las bases en ese año, especialmente los principios de lo que debería ser la ordenación pesquera. Se adoptaron estrategias, programas de acción, y de los cuales el Perú siempre ha formado parte, en realidad, por ser un país pesquero. Es necesario recordar también la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o la famosa CONVEMAR, ya que muchos países ampliaron su zona de jurisdicción nacional, básicamente por temas pesqueros, hasta las 200 millas, ¿no? En especial el Perú, a pesar de que no es signatario aún pleno de la CONVEMAR, adopta este principio del dominio marítimo hasta las 200 millas. Y desde la década de los 40, en el siglo pasado, se ha adoptado este término de dominio marítimo precisamente como protección de la pesquería y del aseguramiento de la actividad pesquera a nivel nacional. Posteriormente, obviamente, se ha evolucionado bastante. La FAO emitió los códigos de conducta para la pesca responsable en forma de guías, manuales. La FAO o el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación siempre se ha preocupado por el tema más que nada pesquero, ¿ya? El tema que nos incumbe. Entonces, la FAO ha apoyado mucho, sobre todo a los países pesqueros, ha apoyado mucho al Perú para el desarrollo justamente de una ordenación pesquera eficiente, ¿no? Y no es por
ser nacionalista, ni mucho menos, pero hay que decirlo que el Perú en el tema de la ordenación pesquera ha sido un pionero básicamente a nivel mundial. Tenemos la pesquería más grande basada en una sola especie, la anchoveta. Es decir, en ningún país del mundo se pesca tanto de una sola especie como se pesca de la anchoveta. Y eso, el sostenimiento, la sostenibilidad de esa pesquería durante los últimos años se debe justamente a un manejo, un ordenamiento muy fino de la pesquería de anchoveta a nivel nacional. Se ha seguido bastante al pie todas las recomendaciones de la FAO y de otros organismos pesqueros internacionales, ¿ya? Y el tema de que siempre el Perú se ha preocupado bastante por la sostenibilidad pesquera, ¿no? De acuerdo a la FAO se entiende por medidas de ordenación. Ahora, la ordenación de la pesca se mide, básicamente se basa en lo que se hace para ordenar. ¿Qué medidas se toman? ¿Qué acciones? ¿Qué planes se tienen? Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de la ordenación pesquera, ¿no? Se clasifican como medidas técnicas, controles del insumo, controles del esfuerzo, del producto o de la captura, ¿no? Algunos ejemplos de medidas de ordenación incluyen, por ejemplo, tallas mínimas de especie, tamaño mínimo de la luz de la malla, o sea, del tamaño que deja el hueco dentro de las redes de pesca, límites máximos, por ejemplo, de buques, de la capacidad de bodega, etcétera, ¿no? Para poder ordenar. Entonces, esto es un tema de restricción de la pesca, ¿no? Ya no es libre, como lo mencionábamos en la primera diapositiva con la historia de la tragedia de los comunes, sino que ahora se ponen restricciones a la pesca. Ya no es tan fácil. Ya la gente tiene que sacar licencias, tiene que tener las artes de pesca, las redes, los barcos, todo autorizado. Hay un tema de restricciones también en el tema de las capturas. No se puede pescar más de ciertos tipos. No se puede pescar más de una talla, por ejemplo, especies menores de esa talla, etcétera, etcétera, ¿no? El primer grupo de las medidas de pesca, del tema de la ordenación pesquera, es básicamente la regulación de las artes de pesca, ¿no? Obviamente, el arte de pesca óptimo debe tener un impacto mínimo, ¿ya? Debe ser orientado a una sola especie, a unas tallas específicas, ¿ya? Para de tal forma minimizar los impactos sobre especies que no sean objeto de esta pesca, ¿no? Se imponen restricciones a las artes de pesca, ¿ya? Como por ejemplo el volumen de las capturas, si es que se ordena más que nada el tema de las artes de pesca, se regulan los volúmenes de la captura y obviamente esta es más específica a ciertas tallas, a ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, la regulación de las artes de pesca tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño de la malla, porque el tamaño de la malla, como apreciamos en este gráfico de acá, ¿ya? El tamaño de la malla tiene que ver con el tamaño del pez, ¿ya? Cuanto más pequeño es el tamaño de la malla, más pequeños son las especies de peces que se atrapan con las redes. De la misma forma, los anzuelos también son selectivos. Anzuelos más grandes capturan individuos más grandes. Anzuelos más pequeños capturan individuos más pequeños, por el tamaño de la boca, por el tamaño del cuerpo, etc. Restricciones espaciales o temporales, este es el segundo grupo. Se pueden aplicar restricciones, por ejemplo, geográficas o temporales. Ahí es donde entran, por ejemplo, las vedas, ¿ya? Temporadas del año, meses donde yo ya sé que, por ejemplo, la especie se reproduce, entonces ya esos meses no realizo la pesca, ¿no? La prohíbo prácticamente. A nivel geográfico también pueden implementarse zonas donde ya por estudios se sabe que los peces van y desovan, por ejemplo, ¿no? Y se reproducen. Entonces, obviamente no voy a permitir la pesca en esa zona porque hay que dejar que la especie se reproduzca para que pueda darse una renovación, una autorregeneración de la especie, ¿no? De las poblaciones. El tercer gran grupo tiene que ver con el control del esfuerzo pesquero. El control del esfuerzo pesquero o de los insumos puede conllevar a restricciones respecto al número de las unidades de pesca. Por ejemplo, limito el número de licencias, limito el número de pescadores, limito el número de barcos, por ejemplo, o de ciertas capacidades de bodega.
ya controlo el esfuerzo, ya no dejo que vayan todos los barcos habidos y por haber, sino que controlo la cantidad de barcos que pueden entrar, ya sea porque tengan una licencia o ya sea porque prohíbo definitivamente el acceso a todas las unidades de pesca, ¿no? Entonces, esto también es una forma muy efectiva de manejo pesquero. Y el cuarto tiene que ver con el control de la captura, ya no del esfuerzo, sino de lo que se descarga, de la descarga, de lo que se captura, ¿no? De lo que se descarga en los muelles, básicamente, ¿no? El control de la captura de producto pesquero es una medida de ordenación pesquera que es bastante habitual en realidad, porque es más fácil controlar lo que viene al puerto que lo que se captura en alta mar. Lo que se captura en alta mar, obviamente, necesito inspectores, necesito patrullas, necesito sistemas satelitales de seguimiento, etcétera. Pero si yo tengo inspectores en los puertos, obviamente ahí el tema del control de la captura es mucho más eficiente, no gasto tantos recursos en el control. Y los inspectores no tienen que estar viajando, moviéndose, embarcándose, etcétera, ¿no? El control de la captura permite estimar el volumen óptimo de captura de una población utilizando determinadas estrategias de pesca, ¿no? Generalmente se establece lo que es la captura total permisible. Yo le digo a los pescadores que ustedes no pueden capturar más de esta cantidad porque ya comienzan a afectar la biomasa, ¿no? Entonces se supone de que las compañías pesqueras y los pescadores tienen que adecuarse a lo que se dicte en cuanto a captura total permisible por el sector competente. Algunos aspectos institucionales, ya que mencionamos al instituto competente, al organismo que es competente en el tema de la administración pesquera, es el Ministerio de la Producción, ¿no? El Ministerio de la Producción a través de su Viceministerio de Pesquería. Y el Viceministerio de Pesquería se encarga de todo lo que es la normativa, regulaciones, todo lo que es el tema de la ordenación pesquera, ¿no? Sin embargo, no actúa solo. Ahí está el Instituto del Mar del Perú, está el Instituto Tecnológico Pesquero, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES y el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, que sirven como institutos técnicos que apoyan en la gestión de la pesca, ¿no? En especial el Instituto del Mar del Perú, que debido a las investigaciones que lleva a cabo, da recomendaciones de manejo al Viceministerio de Pesquería y ellos lo implementan. La base legal para todo este manejo está desde la Constitución Política del Perú, en realidad del año 1993. Hay una ley general de pesca que es más específica para el tema pesquero, sin embargo, el tema de la pesca y de la explotación de los recursos naturales, renovables, tiene que ver bastante con otras normativas, sobre todo la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26821. Y los decretos legislativos que tienen que ver con la reglamentación de las leyes de pesca, ¿no? Salía la ley sobre límites máximos de captura, reglamentos de la ley de pesca, ley sobre límites máximos de captura por embarcación, reglamento de ordenación pesquera de la Amazonía peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Ya a partir de estas normas ya se disgregan en decretos supremos, decretos legislativos más específicos, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo que la ley de pesca es la que actualmente rige todo lo que es la pesca. La ley y su reglamento. La Constitución Política de Perú menciona básicamente que en su artículo 54 que el territorio de soberanía y jurisdicción, el territorio del Estado es inalienable e inviolable, ¿ya? Y en especial referencia el Estado comprende el mar y asente sus costas, así como su lecho y su suelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, medidas desde la línea base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin prejuicio de la libertad de navegación internacional de acuerdo a la ley. Y en el artículo 66 se menciona específicamente los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, por eso el Estado es soberano en su aprovechamiento, ¿no? Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Por eso de que la Constitución es la base de la Ley General de Pesca. La Ley General de Pesca tiene estos títulos, se ve ya más específicamente todo lo que es la actividad pesquera artesanal, concesiones, licencias, embarcaciones, los permisos a las embarcaciones de bandera extranjera, el registro general de pesquerías, el régimen de la promoción de la actividad pesquera, etcétera, etcétera. Todo ya lo que tiene que ver específicamente con la pesca. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales establece que el Estado vela por el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que éste se realice en armonía con el interés de la nación. Mantiene su plena vigencia todo el resto de las otras leyes, sobre todo la ley de promoción de las inversiones del sector agrario, la ley de tierra, la ley de promoción de las inversiones en el sector pesquero, la ley general de pesca, etc. Ok, muchas gracias. Terminamos la clase número 3. Los esperamos para la última clase 4 del curso Biología Pesquera.